La misma persona cuando entra en trance y dice, no sé, desde que me hice tal terapia, ¿verdad?, me comencé a sentir mal. Al inicio, bien, perfecto, uy, sentí como ese flujo energético, pero a medida que pasaban los días, comenzó a decaer mi energía, mi ánimo, comencé a enfermarme. Claro, y cuando lo llevamos en trance a la situación de esa técnica, esos orbes o esos destellos de luz que la persona veía son las mismas entidades que proyectan una imagen holográfica, incluso para las personas más sensitivas. Pueden observar cómo las entidades están alrededor del terapeuta. Hay que considerar que cada ser humano encarnado tiene una entidad, un grupo de entidades que lo están manipulando, más aún si trabaja como captador de alma. Estas entidades están en una terapia manejando al terapeuta e incluso se ponen de acuerdo con las entidades del paciente para interactuar entre ellos, compartirse esa energía que están absorbiendo de ambas personas. Ese es el riesgo, esa es la parasitación. Bienvenidos al podcast de los investigadores de la verdad. Hoy tenemos ya a un conocido que ha pasado ya por aquí varias veces, la audiencia lo conoce muy bien y nos trae una información que ya me dijo por privado que era muy interesante, así que información actualizada que debemos de conocer. Vamos a dar paso ya a Patrick. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo te encuentras? Y por supuesto, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Luis, ¿qué tal? Feliz de acompañarte nuevamente. Siempre ha sido interesante poder tener estas conversaciones, porque vamos nutriendo obviamente en información a las personas que te siguen, tanto en tus redes como en las mías, y actualizando obviamente en relación a estas trampas que existen obviamente con, con ese riesgo que existe de parasitación, con técnicas, terapias u otras formas donde estamos expuestos en este terreno arcóntico. Así que feliz nuevamente de estar aquí entregando y actualizando dichos datos. Así que vamos adelante. Muy bien, Patri. Pues aquí en la Matrix tenemos que estar actualizándonos constantemente, igual que hacen las élites, igual que hace la propia Matrix, que trata de parasitarnos, de drenarnos y buscan nuevas formas de hacerlo. Al final estamos en un despertar que es evidente y que van cambiando las estrategias porque el ser humano cada vez va reaccionando mejor a diferentes trampas que en el pasado no veíamos, que hoy ya cada vez son más claras. Y claro, la oscuridad pues trabaja y por supuesto nosotros no vamos a dejar de estar al pie del cañón, como se dice en España, para contrarrestar todo ese drenaje y parasitación álmica. Así que adelante, Patrick. Tal cual. Lo importante es que las personas están tomando conciencia. Lo curioso es que el ser humano lamentablemente tiende a despertar o cuestionarse la realidad con situaciones negativas, pero es parte del proceso, parte de lo que se está desarrollando en este momento y lo que se había profetizado hace mucho tiempo atrás por diversos o grandes personas que encarnaron obviamente para entregarnos algún mensaje. Como habíamos, o continuando con las exposiciones o entrevistas anteriores, bueno, en hipnosis interdimensional, que es una de las técnicas que utilizamos acá en consulta, es la forma que tenemos justamente para ir más allá de lo físico, para comprender qué es lo que está complicando al ser humano. Desde ahí es que nos encontramos con una cantidad de entidades, razas, bestias, obviamente, que están acechando a la humanidad, utilizando dispositivos, implantes, tecnologías o artefactos que ellos complementan para dicho propósito. Lo hemos expuesto, hemos mostrado ilustraciones, dibujos que hacen las personas acá en consulta, muchas de ellas, y me han escrito que lo han visto en sueños, lo han visto que aparecen incluso ellos estando en vigilia, muchas personas estando en vigilia ve cuando ingresan las entidades a su habitación. Entonces ya está avanzando esta información donde existe esta intrusión de parte de estas entidades o razas regresivas. En la actualidad, también no solamente en lo físico se han ido actualizando los mecanismos de control, sino también en un plano astral. Y es ahí lo que te quería mencionar, información quizás para algunas personas le choqueará, le generará algún quiebre de paradigma, pero hay que estar abierto, investigarlo y principalmente sentirlo, aplicar el discernimiento justamente para poder procesar dicha información. No es algo que nosotros quisimos exponer, no es algo que nosotros quisimos encontrarnos con ello, es simplemente resultado de los diversos casos que vemos. Hay cientos de ellos publicados en la plataforma de YouTube. Te comentaba la vez anterior que no solamente están estas razas regresivas, sino también existen razas que se supone que son benevolentes, de alta frecuencia,
que han generado esta cofradía, este acuerdo entre ellos para someter al ser humano. ¿Por qué razón? Y aquí nuevamente hago mención a la actualización de la manipulación. Eh, las personas ya están reconociendo a estas entidades regresivas, los arcontes, los grises, reptiles, insectoides, metalianos, etcétera. Entonces ya tienes más o menos el foco puesto en ello y algunos grupos de personas están alerta y aplican protocolos obviamente que pueden ir obteniendo como respuesta a información de investigación. Entonces existe esta otra área donde ahora se hacen presentes estas entidades benevolentes. Hablaba en otra entrevista, por ejemplo, de muchas personas que llegan a consulta donde se le aparecen orbes, que son estos destellos lumínicos y los ven como de color blanco, plateado, dorado, y se mueven de forma armónica, casi amigable, casi como una danza. Entonces la persona obviamente no genera rechazo frente a ella, ¿ya? Por un lado, existen esta misma situación donde son entidades regresivas que muestran o se muestran de esa forma, obviamente, para generar el consentimiento en que la persona acepte dicha interacción, ¿ya? Pero también existen entidades de alta frecuencia que se muestran de la misma forma y que les es mucho más fácil. Estas entidades tienen esa alta frecuencia y les es fácil mostrarse como seres lumínicos. O directamente como entidades con forma humanoide, de los cuales nos hemos encontrado con muchos pleiadianos, arturianos y otras entidades similares que se utilizan mucho en la New Age para rendirle pleitesía o benevolencia. Si bien no estoy metiendo a todos los pleiadianos en el saco, o todos los arturianos, son facciones obviamente que por diversas situaciones generaron esta complicidad, esta corrupción que ha ido avanzando en este multiverso y está acechando al humano. Entonces, el objetivo es justamente que el humano no rechace esa presencia y la acepte. Esto se puede mostrar en sueños, como también de forma consciente. Tal como te mencionaba, que la entidad puede aparecer en la habitación, la persona se puede encontrar con esta entidad en el bosque, en una montaña, en la naturaleza, en cualquier lugar se le hace presente. Al no generar rechazo por su frecuencia, porque no es entidad regresiva, al mostrarse lumínico, la persona tiende a aceptar dicha interacción. Y ahí se somete la soberanía de la persona. Inmediatamente, una vez se genera esta especie de amistad o interacción, este ser comienza a comunicarse, que normalmente es vía mental. Y hemos hablado muchas veces que las entidades siempre nos van a manipular a través de la mente. ¿Ya? Al punto que cuando ya llevas la persona un cierto tiempo en conexión con estos seres comienzan a dar órdenes, sutiles inicialmente, como por ejemplo, necesito que vayas a meditar una montaña, necesito que vayas a cierto lugar, necesito que entregues cierto mensaje. Y hemos dicho en muchas ocasiones que los seres de alta frecuencia jamás van a pedirle a una persona que haga algo en contra de su voluntad. Claro, puede que la persona acepte, pero lo que voy es que nunca le van a decir algo específicamente a realizar, porque la experiencia es individual, la que cada uno de nosotros tenemos dentro de este holograma Tierra, ¿ya? Por lo tanto, en base a nuestro discernimiento o libre albedrío, entre comillas, nosotros vamos guiando nuestro destino o creándolo. Sin embargo, estas entidades tienden a dar estas directrices, estas órdenes. Claro, que aparentemente se ven benevolentes, se ven altruistas, se ven de conexión espiritual, pero es manipulación. Recordando de base que el objetivo es la extracción energética de la persona. Entonces, lo curioso es que a pesar de que hay personas que tienen este contactismo o tienen esta interacción, sienten pesadez en su físico, no comprenden ciertas anomalías o patologías directamente que puedan presentar, pero aún así sigue esa interacción. Se entiende que uno cuando entra en el camino de la metafísica, de la espiritualidad, de reconocer que existe una interacción con planos sutiles, claro, es fascinante saber que tienes de amigo o que tienes esta interacción con un ser obviamente de otra dimensión, ¿ya? Más aún que te trae información. Entonces, eso genera un encanto que es parte del engaño para que la persona obviamente siga en ese proceso entregando su soberanía. Y nuevamente el objetivo de fondo es extraer la energía. ¿Qué es lo que ocurre afuera? Existe una pésima administración de parte de entidades que supuestamente estaban para protegernos. Entonces ellos también se han visto sin esa moneda de intercambio,
que es nuestra energía, ¿ya? Por lo tanto, ellos también vienen a obtener ese recurso energético. Es la razón que les motiva principalmente a generar esta complicidad y esta corrupción con entidades regresivas. Entonces, vemos directamente en sesión personas que han participado en protocolos de la New Age, rituales, técnicas, qué sé yo, donde han sido parasitados, donde, qué sé yo, van a sanaciones de tecnología arturiana, sanaciones con pleiadiano, y corren un alto riesgo de parasitación. Aquí también quiero hacer un paréntesis, porque no es que la técnica sea la mala, o sea la negativa, o sea la tóxica. El problema es cuando el terapeuta o la persona desconoce quiénes controlan el juego, ¿ya? Juego entre comillas, ¿ya? Pero cuando tú conoces ya de qué tratan, conoces las reglas del juego y conoces quiénes manejan o controlan el juego, ya es diferente. No te vas a arriesgar justamente a exponerte buscando algún tipo de ayuda extrafísica o paranormal. Y allí cuando se corre el riesgo de parasitación, de intrusión, porque la persona no reconoce su divinidad, no incrementa al reconocerse como divino, no incrementa esa luz, esa capacidad que tenemos por mandato divino de crear la realidad, de sanarnos, de armonizarnos, tanto a nosotros físicamente como al entorno próximo. Entonces, si bien hay líneas de la New Age que te dicen, tú puedes crear la realidad, eh, tienes que ser coherente obviamente con el pensamiento, pero jamás te van a hablar quiénes controlan el juego, quiénes están detrás, cómo te manipulan y las formas que tienen de ingresar para someter tu soberanía. Dicen que somos 8.000 millones de personas, pero solo un pequeño porcentaje está acercándose a la verdad que nos hará libres. Y es que la mayoría viven atrapadas en la rutina, como si estuvieran siguiendo un guión diseñado para mantenernos ocupados, distraídos y conformistas en la matriz de control. Este sistema nos controla, nos dice lo que tenemos que hacer, pensar y decir. Nos programa para desear lo que el sistema quiere que deseemos. Nos enseñan a seguir sus reglas sin cuestionarlas, a aceptar aquello que nos dan sin preguntar por qué. El tiempo avanza y la muerte física se acerca para todos. Cada segundo que dejamos pasar es uno más que no volverá. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo víctima de este sistema corrupto? Es momento de despertar, de expresarte en esta vida a través del poder que eres, de unirte a cientos de personas que investigan para encontrar la verdad, que ya están tomando el control de sus vidas, que ya saben quiénes son. Te invito a entrar a mi comunidad Reset a la Matrix, convirtiéndonos en dueños de nuestra vida sin que nada ni nadie nos limite jamás. Esta es la información que tu esencia buscaba y que ya ha encontrado. Efectivamente, Patrick. Y otra cosa muy importante, cuando vamos a buscar hacia afuera, porque en la New Age la característica sigue siendo que vas a buscar hacia afuera de nuevo algo o alguien que te dé el poder. Entonces, ahí de nuevo, pues tenemos drenaje energético. Todo lo que sea buscar algo para canalizar o para contactar o para que te dé una información, un poder que ya reside dentro de nosotros, de nuevo tenemos interferencias. Así que esto lo hace habitualmente la New Age. Y cuando hablabas de los orbes, a mí me envían muchos documentos, gente anónima, y estos orbes yo los he visto en vídeos, en fotos, los he visto en técnicas de Reiki, como los orbes están por allí mientras están haciendo distintas prácticas, en registros acásicos. Y claro, tú lo que ves ahí es un orbe de luz. Tú no sabes qué tipo de entidad es ni lo que hace. Ya te lo imaginas por la información que manejas y todo, pero claro, lo que tú dices, al final se le presenta a alguien, que también lo he visto en la naturaleza, porque es muy común, por la noche aparecen estos orbes, y la persona queda como hipnotizada y cree que, pues, que es un elegido o que incluso empiezan a canalizar información a través de esa persona. De nuevo, pues tenemos la parasitación energética, pero de distintas formas, ¿verdad? Así es, tal cual. Entonces, esa es una de la actualización que tenemos, obviamente, con lo que nos hemos encontrado en sesión. ¿Ya? La misma persona, cuando entra en trance y dice, no sé, desde que me hice tal terapia, técnica, me comencé a sentir mal. Al inicio, bien, perfecto, uy, sentí como ese flujo energético, pero a medida que pasaban los días, comenzó a decaer mi energía, mi ánimo, comencé a enfermarme.
Claro, y cuando lo llevamos en trance a la situación de esa técnica, esos orbes o esos destellos de luz que la persona veía son las mismas entidades que proyectan una imagen holográfica, ¿ya? Incluso para las personas más sensitivas, pueden observar cómo las entidades están alrededor del terapeuta. Hay que considerar que cada ser humano encarnado tiene una entidad, un grupo de entidades que lo están manipulando, más aún si trabaja como captador de alma, ¿ya? Lo hablamos alguna vez. Entonces, estas entidades están, si es una terapia, manejando al terapeuta e incluso se ponen de acuerdo con las entidades del paciente para interactuar entre ellos, compartirse esa energía que están absorbiendo de ambas personas. Ese es el riesgo, esa es la parasitación. Pero muy diferente es cuando tú entiendes de qué trata el juego o sabes las reglas del juego, conoces quiénes están detrás del juego. Pero no hago referencia al juego como por ahí también se está manifestando, porque no es un juego, una cárcel holográfica, este terreno diseñado para mantenernos encerrados, sometidos, no es un juego. No es un juego de que una persona le estén abusando 100, 200, 500 vidas, haya sido abusada, maltratada, haya tenido experiencias desde niña, qué sé yo, con una familia de padres alcohólicos, criminales. Eso no es parte de lo que elegiste para tener una experiencia y conectar con tu espiritualidad. Parte del proyecto arcóntico. Ellos saben cuándo naces, cuándo mueres y los eventos que tienen que ocurrirte en tu próxima reencarnación. Porque claro, al descarnar, aceptaste nuevamente el contrato de volver a ingresar, te ponen nuevamente en un escenario similar, van a modificar un par de cosas obviamente porque hay un proyecto contigo. Aparte de alimentarse, necesitan replicar ese gen luz y van a colocar los dispositivos, los implantes, las situaciones y circunstancias necesarias para que interactúes o generes lo que ellos están esperando de ti, ¿ya? No es un juego, uno no elige, a lo mejor, y lo hemos encontrado, desde que tú deseas o quieres experimentar en este 3D de la primera vida, ahí eliges, pero de ahí para adelante, estos bichos se encargan, estas bestias, de que te identifiques con la fisicalidad, te olvides que eres divinidad y comienzas a retornar una y otra vez a través de diversos engaños que te aplican estas entidades y te colocan en escenarios fuertes, pero en base al proyecto que tienen estas entidades arcónticas contigo. No es un juego, no es un juego. Uno no viene, quiero sufrir, quiero volver a entrar a sufrir, ¿no? Quiero volver a entrar a enfermarme, a tener patologías complejas, a tener una familia disfuncional, a que me vuelvan a abusar. No eliges eso. No es el plan divino. Sí es experimentar la fisicalidad, pero está tan bien hecha la cárcel, estas entidades arcónticas se toman la molestia de poner cada detalle en su lugar para que no nos reconozcamos como divinidad, como seres lumínicos de alta frecuencia, y constantemente nos entregamos a esa fisicalidad. Es fuerte, pero hay salida, pero hay salida. Pues sí, Patrick, yo recientemente estoy hablando en mi canal principal en YouTube precisamente de esto, del juego, que para mí no es un juego y he dado conclusiones bastante claras de por qué considero que esto no es un juego y además creo que se ha utilizado, como siempre hacen estos controladores, que son muy sutiles, conceptos antiguos que denominaban la ilusión, ¿verdad? De el maya, la ilusión. La ilusión, claro que se utilizaba ese concepto de la ilusión para que entendiéramos que esta no es la realidad auténtica y que si tú te crees esta realidad que estás viviendo como lo único o como lo único que existe, ahí es donde caes más fácil en toda la parasitación. Entonces se hablaba de ilusión para que entendiéramos que no es nuestro hogar, que no es nuestro lugar y que esto es un velo de malla, el sistema, la matriz, todo lo que estamos descubriendo y que más allá están los controladores y las entidades. Y creo que ese concepto de ilusión se ha utilizado para ahora hablar del famoso juego, pero que no tiene nada que ver un concepto con otro, porque al final el juego lo que te induce es a seguir jugando, porque cualquier juego nos induce a eso. Pues vengo, juego otra vez, a ver qué pantalla me toca ahora y aquí estamos todos de maravilla. Pues no es así, esto no es un juego en absoluto y creo que se ha utilizado el concepto de ilusión tergiversándolo hacia el juego, que al final lo que hace es que desencarnas y vienes y te convencen de que vuelvas a entrar a jugar. Básicamente romantiza el proceso de ingreso y salida del holograma. Entonces, claro, te da un consuelo,
Por ejemplo, en la religión se habla mucho de que, claro, lo que te está pasando en esta vida es voluntad del Padre y tienes que someterte a ello. Claro, decían los feligreses, perfecto, ok, listo, nada que hacer, sigamos adelante. ¿Ya? Cuando la gente se comenzó a cuestionar y buscaba otras respuestas, aparece la New Age, que te dice, no, lo tuyo es karma, lo que estás viviendo es parte de lo que viviste en tu vida anterior y es lo que estás cosechando en esta vida actual. Ah, ok, listo, está bien, sigamos adelante. Pero también el tiempo pasa y se ha ido actualizando y hoy día vemos que se está promocionando mucho de que es un juego. Nuevamente romantiza desde un punto de vista más holístico el que tú decidiste tener esta experiencia. No es así, para nada. De hecho, te puede, claro, una persona que está recién ingresando en la New Age, en la espiritualidad, en entender de qué trata la existencia, es atractiva la información, sin duda llama la atención. Está bien, es parte del proceso, parte de esa búsqueda, pero también es un engaño. ¿Por qué razón? Porque te ocultan quiénes son, te ocultan ese vector importante en la ecuación, que son estas entidades arcónticas controladoras y creadoras del holograma Tierra. Entonces, mientras te los escondan, mientras te escondan las reglas del juego que estas mismas entidades crearon, obviamente te van a romantizar todo lo demás, te lo van a actualizar desde la religión, New Age, qué sé yo, desde este enfoque del juego, para que no identifiques a los controladores, quienes están atrás. Incluso puedes hacer el siguiente ejercicio. Imagínate, vas a una cárcel, a tu país, ingresas a la cárcel y vas con la misión de decirle a la gente que todo es un juego. ¿Ya? Y es más, te creen que es un juego. Obviamente se genera un ambiente mucho más armónico, es más llevadero obviamente el ambiente dentro de esa cárcel. Perfecto. ¿Qué es lo que genera eso? Más docilidad en los reos, en los presos. ¿Y quiénes se benefician? Son los gendarmes, que serían los controladores. Así de simple. Es Sí, fácil de comprender. sí, sí. Es O, Patri, el concepto de escuela de aprendizaje, que ahí tenemos de nuevo otro sutil engaño que nos hacen creer que aquí estamos aprendiendo, reseteándonos cada vez que volvemos de todo lo aprendido y tenemos que seguir pasando cursos como si esto fuese una universidad espiritual. Otro concepto más que utilizan todos engaños sutiles. tal cual. Eso que mencionas, referente a esa escuela, tú vienes a evolucionar. Nosotros tenemos que recordar quiénes somos. No necesitamos evolucionar, porque ya lo somos en esencia. Somos alta frecuencia y luz, pero estamos tan identificados con el físico que necesitamos aferrarnos a estudios, a conceptos, para poder darle explicación a esta interacción dentro de este plano físico. Pero no es así. Y ahí es cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, que también da otra explicación, algo que se quiere censurar o ocultar. Muchos de los que salen del cuerpo porque están, qué sé yo, casos de complicaciones patológicas y se desprenden del cuerpo físico por un par de minutos, tuvo un infarto la persona, qué sé yo, y tienen esta experiencia fuera del cuerpo, cuando regresan te dicen, oye, todo era lindo, todo era maravilloso, sentí una paz, sentí un amor, no quería volver, no quería regresar. Ese es un relato bastante común en estas personas, ¿ya? Claro, y les impacta esa experiencia, pero todo lo que sintieron es parte de nuestra esencia. Aquí voy. Cuando tú te descarnas, te desprendes de este avatar, de este traje físico, y conectas con esa experiencia. Amor, tranquilidad, paz, armonía, luz. Pero estamos tan identificados con lo físico que creemos que eso es ajeno. Pero eso es lo que somos. Entonces, antes de que tú comiences a asumir de que esa es tu realidad, esa paz, esa armonía, ese amor y esa luz, eres tú, llega la corporación Arconte y toda la comitiva a engañarte, a manipularte a través de las emociones, de situaciones que dejaste pendientes en la tierra, te muestran al pariente descarnado, a las figuras religiosas de turno, en las creencias que hayas tenido, para que tú vuelvas a ingresar. Antes de que tú reconozcas esa paz y esa armonía, porque no tienes el avatar que te lo hace experimentar, entonces antes de ello, ellos te interrumpen, para que nuevamente dices, sí, me identifico mucho más con lo físico, vuelvo, voy a arreglar ahora. Ahora me prometen que voy a ser millonario, ahora voy a tener salud, ahora voy a tener una familia funcional. Sí, ahora sí voy a ingresar. Entonces, estas entidades, es vital que las personas sepan que existen, están, y hay muchos textos antiguos que hablan de estas entidades arcónticas. Pero la New Age intenta dejarlo atrás. Te puede hablar del holograma Tierra, te puede hablar de las dimensiones en paralelo, de la capacidad de crear sustentadas en la física cuántica. ¡Wow! Es revelador.
sin duda, pero te van a ocultar estas entidades, que es un vector importante en la ecuación para comprender la realidad. Hay otro El más factor, importante. ¿sí? Hay otro factor también que te quería mencionar. Ya, con todo lo que estamos hablando, las personas están dimensionando que estamos en un terreno arcóntico, supervisado por estas bestias. Por lo tanto, cuando aparece una persona que comienza a mover masas, ¿ya? Y comienza a acaparar a nivel global su información, supuestamente de la New Age, estas entidades no están ahí netamente de observador, viendo cómo se están despertando esas personas. Lo que hacen es justamente intentar manipular a esa persona que mueve masas para que sea un captador de alma. Y así lo hemos visto, por ejemplo, con Joe Dispenza, con personas contactadas como Sixto Paz, que han participado en sus grupos, entre otros que te puedo mencionar, y se genera una alta parasitación, una alta extracción de energía, más aún cuando estos grupos visitan lugares supuestamente de conexión espiritual, ¿ya? Son grandes extractores energéticos. Y esto no es el objetivo de meter todo al saco, no. Aquí esta es evidencia de cada caso que vemos en sesión que han participado en estos grupos. Y todo esto, si lo resumimos, el objetivo es que nos miremos hacia adentro, que activemos lo que somos en esencia. Ahí está todo. Recordemos lo que somos por mandato divino. No hay nada allá afuera. Para el proceso de comprender, de incorporar información, está bien el recorrido que hagamos afuera, pero tenemos que volver hacia nosotros. La salida es hacia adentro. Eso es lo que tenemos que activar. Entonces, hay alto peligro cuando existen estas personas que están moviendo masa, que tienen grandes visualizaciones, que llega a ser como impactante la cantidad de personas que lo ven en redes sociales. Hay que encender la alarma. Ojo con eso, porque si realmente esa persona está despertando a las masas, ¿tú crees que las entidades arcónticas van a estar a brazos cruzados no haciendo nada? Está claro. Y hay un rasgo en común que yo identifico hasta ahora en este tipo de personas que tú comentas, que mueven masa muy fácil, crecen rapidísimo y a nivel masivo dentro del mundo de la espiritualidad. Y es que esta gente, la mayor parte de ellos, por no decir todos, canalizan a algo o a alguien externo. O son razas galácticas, o son naves, o es alguna, no sé, incluso la fuente. He escuchado a Ujú. grandes divulgadores hoy en día que están canalizando la fuente. Eh, yo siempre lo digo, yo no soy ningún canalizador, yo no canalizo. Yo trato de escuchar a mi corazón hacia adentro y mi intuición, y no hay más. No quiero decir que con esto no puede ser posible la canalización. Yo siempre voy a dejar abierta esa posibilidad, aunque tengo que decir que no confío, lo digo abiertamente, no confío en esta matriz, en algo que venga de fuera como información, me da igual cómo se presente, como si se presenta en forma de fuente o de lo que sea. ¿Por qué? Porque sé que está todo interferido. Entonces se da este punto común en todas estas personas que acaban siendo canalizadores. Correcto, es bastante común y lo hemos visto. Hemos visto en casos en sesión donde han contactado a dichos canalizadores que reciben información a través de la mente o que van a lugares donde aparecen entidades. Pero sin embargo, es un engaño, ¿ya? Entonces, el ser humano, muchos también que están en el camino de la New Age, se saben o reconocen de que son divinidad. Sí, soy luz, soy divino, pero andan pidiendo ayuda afuera. Andan aceptando esa supuesta eh, ayuda que viene justamente de entidades foráneas, ¿ya? Entonces ahí hay un riesgo. Dejamos de reconocernos como divinos. Y eso es clave. Siempre, de las diversas sesiones que hemos hecho, de las cientos de sesiones, y nos ha tocado realizar muchas experiencias donde la persona siente pensamiento intrusivo, sea que no esté en la New Age, por ejemplo, caso de esquizofrenia. Las entidades hablan a través de la mente, le dicen a la persona qué tiene que hacer, que se autoflagele, que se haga daño, que haga daño a otro, que trate mal al entorno, ¿ya? Pero la versión, y la misma cara de la moneda, pero la versión New Age es que sí, me habla una entidad que es benevolente. De hecho, me salvó de que tuviese un accidente. Me advirtió que me fuera por este camino y no por este otro, si no me hubiese pasado algo negativo. Entonces, lo que hablamos del encanto. Entonces, la entidad intenta ganar tu confianza y puede advertirte de que tú tengas algunas situaciones negativas. Y eso inmediatamente hace de que tú le entregues tu soberanía. Ah, es que me salvó, es que me advirtió.
es que me ayudó. Y le entrega la soberanía y tiene la entidad el control sobre ese guía, sobre ese gurú, sobre esa persona común y corriente. Entonces, claro, que mencionaba, sin duda, para mí también hace, qué sé yo, cuando inicié en el tema espiritual, autoconocimiento, New Age, yo tenía 15 años de edad. Si en aquel entonces me hubiese hablado alguna entidad, si me hubiese aparecido alguien, me hubiese tenido algún tipo de interacción, pues yo me hubiese sentido privilegiado. Sin duda me hubiese entregado a las directrices o a esa interacción. Pero por el desconocimiento de quienes controlan esta cárcel holográfica, aceptamos justamente ese tipo de interacción. Pero es un riesgo. Las entidades de alta frecuencia jamás hablan, jamás se les escucha, jamás se comunican por la mente. Y nuestro trabajo es activar nuestra esencia, nuestra luz y guiarnos a través del sentir. Como estas bestias no tienen sistema límbico, no sienten, esa es nuestra ventaja. Al sentir podemos obviamente incluso tomar las diversas vías que nos presenta la vida a través de esta brújula que tenemos acá adentro, tomamos un camino de forma consciente. Y eso va marcando la diferencia y va incomodando el proyecto arcóntico. Ya no es compatible también cuando tienes esa conciencia, porque aplicas un autocuidado en tu cuerpo físico, en tu avatar. Y eso complica que los dispositivos, implantes que estén utilizando en ti se caigan, queden obsoletos y la entidad intenta actualizarlos. Entonces, insisto, esta cárcel holográfica está tan bien diseñada para manipularnos, pero siempre esa manipulación tiene que ver con que busquemos respuestas afuera, con que dependamos de alguien allá afuera, con que ese guía, ese gurú nos diga qué hacer, cómo interpretar las cosas, qué novedades hay, pero jamás el que nos miremos hacia adentro, porque es lo que somos, porque lo que está acá adentro es lo que trasciende avatar tras avatar, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, y es a lo que tenemos que conectar, y no volver a esta cárcel holográfica. Totalmente de acuerdo, Patrick. Bueno, no sé si qué quieres aportar, seguro que todavía mucho más en cuanto a estas novedades, pero voy a aprovechar también para hacerte alguna pregunta en cuanto a conclusiones que, bueno, yo mismo a través de mi propia investigación, la intuición y lo que siempre hago, tratar de filtrar lo que me va resonando, lo que no, en cuanto a lo que aprendo. Recientemente he hablado de la fuente y he expuesto públicamente que a lo mejor no es la salida o podría ser otra trampa más el hecho de ir a la fuente al desencarnar. Voy a aprovechar, lo podía haber hecho a nivel privado, pero voy a aprovechar que estamos aquí públicamente porque tenemos relación y hablamos y todo, para hacerte esa pregunta, para saber tu conclusión en cuanto a que la fuente podría ser otro problema más y que a lo mejor no es la solución volver a la fuente tal y como yo mismo he estado convencido de ese proceso al desencarnar. Y bueno, me gustaría saber tu opinión. Interesante pregunta, se complementa a todo lo que estamos hablando. Eh, Cuando hacemos o realizamos las sesiones, al identificar toda este corporación arconte, lo que han hecho en la persona, los dispositivos, los implantes, cómo la van manipulando a él, a ella, a su familia, y todo esto es eliminado. En paralelo, nosotros liberamos al aspecto luz, humano luz. Ya hemos manifestado de que estas entidades, para poder hacernos todo lo que nos hacen, necesitan fraccionarnos, porque si no, no se podrían acercar cuando estamos en totalidad, porque somos mucha luminiscencia, mucha alta frecuencia, y ellos de baja densidad, obviamente, no es compatible. Se autodestruyen, básicamente, al acercarse. Entonces, en ese engaño, Tigres al holograma Tierra nos segmentan y nos dejan un 2% en este avatar. Y con ese 2% es suficiente para extraernos energía, para estudiarnos, para acercarse, etc. Entonces, cuando hacemos la sesión, hacemos la liberación de ese 98% de humano luz para que se genere una integración, una conexión directa. Ese humano luz puede ser de la quinta, de la séptima, de la quinceava, de la dimensión 25, de la 30, de la 50. Nadie sabe de dónde originalmente viene ese humano luz. ¿A qué voy? También la New Age te dice que tenemos que pasar a la quinta. Es que ahora como seres humanos vamos a pasar a la quinta. Si bien se está generando una frecuencia de vibración que nos permite, por esa misma alteración de frecuencia de vibración, ascender una octava más arriba, una frecuencia más elevada, pero cuando descarnes, que es un momento que va a llegar sí o sí cuando nos saquemos el avatar,
tú conectas, obviamente si sales consciente, conectas con ese 98%, con lo que eres en esencia, ¿ya? Ese aspecto luz. Y te vas a la dimensión que corresponda. Allá afuera no hay tiempo y espacio. No hay apuro. No hay desesperación de que tengo que irme al pleroma, tengo que irme a la fuente, tengo que irme a dimensiones más arriba. No. Por frecuencia y vibración original, al estar completo y ya ensamblado, una vez te sacaste el traje físico, te vas a la dimensión que corresponda. Pero no hay apuro. ¿Ya? Entonces no necesariamente, o a lo que voy, quitémonos la idea de que, oye, cuando salga de aquí tengo que irme a la quinta, a la quinta, a la quinta. Y la quinta también vendría siendo como la frontera, donde vas a encontrar tanto seres de allá como seres de acá. Entonces, a ver, no es una frecuencia pura. Entonces así lo vemos en sesión. Entonces llegan humanos luz, en gran porcentaje, atrapados, pero de dimensiones mucho más elevadas, no solamente de la quinta. ¿Ya? Entonces hay varios conceptos que la New Age inculca justamente y nos hacemos una idea, como también el concepto de la misión. Mucha gente pregunta, una pregunta válida, dicen, quiero saber cuál es mi misión acá. No hay una misión. Cuando tú ingresas a la cárcel, el objetivo es salir de la cárcel. Si en el trayecto incorporaste alguna actividad que te dio más alegría, felicidad, armonía, te nutre espiritualmente, mejor aún, porque te es más fácil hackear la Matrix. ¿Ya? Porque lo disfrutas mucho más. Eres más pleno, obviamente, con lo que haces en el aquí y en el ahora. Pero el objetivo de fondo es salir de la cárcel. Da lo mismo, porque cumpliste muchos roles, diferentes roles en cada vida. Y en esos diferentes roles, obviamente, las circunstancias te llevan para crear o adquirir ciertos conceptos de la realidad para ejecutarlo como algún oficio, alguna actividad. Va variando de vida en vida. Pero lo que no varía de fondo es que sigues en una cárcel. Entonces el objetivo de fondo es salir de la cárcel. No hay una misión. Porque ya saliendo, y sales empoderado, conectas con lo que eres en esencia. Ya no necesitas recordar, simplemente eres. Muy bien. Y otra pregunta que creo que puede ser interesante. ¿Crees que nosotros como tecnología espiritual, conciencia, alma, espíritu, hemos podido ser creados por estos mismos controladores? No solamente el avatar, que sabemos que el avatar ha sido creado por ellos, sino nosotros como conciencia. Esto sé que es algo también que no se suele escuchar habitualmente, pero es algo que también estoy trabajando, investigando y me gustaría saber tu conclusión. Si ha podido ser, imagínate que han creado una fuente, una matriz de puntos de luz de donde venimos nosotros, porque de algún lado venimos, ¿verdad? Algo nos ha creado, eso está claro, pero que nosotros hayamos sido creados como esa tecnología espiritual para drenarla por la eternidad en este tipo de domos prisión, eso en tu investigación, en las sesiones, ¿existe esa posibilidad o no? Sí, obviamente somos creados por la fuente creadora, por decirlo así, o el pleroma. Actualmente, te mencionaba justamente que existe una corrupción, obviamente, y la administración supone que tenía que velar por la integridad del humano, no se dio como correspondía. Entonces están creando otros pleromas. Esto no es fijo, existen muchas dimensiones, muchos sectores, muchos lugares. ¿Ya? Y en este cuadrante, obviamente, donde está el holograma Tierra, existe un pleroma que se encarga, obviamente, de las diversas canales administrativos, ahí hacia abajo. Nosotros originalmente somos luz, ¿ya? Pero el objetivo de esta cárcel prisión, o de esta cárcel holográfica, es extraer nuestra energía y replicar nuestro gen luz. Y ahí también donde entra Enki, o Enderor, ¿ya? Como genetista. Y él justamente, su conocimiento, genera esta fusión, esta hibridación, para que interactuemos a través de un avatar, nuestro cuerpo físico, para todo este proceso que se viene dando, donde vienen estos grupos de entidades arcónticas para manipularnos, pero también en este experimento de Enki, nosotros pudiésemos alcanzar ese proceso evolutivo de activar nuestro gen luz. Sin embargo, también un proceso de corrupción entre estos personajes. ¿Ya? Tenemos un origen, pero nuestro origen de base divino es luz. Somos alta frecuencia. Y muchas entidades en este multiverso nos envidian por eso. Entonces, nosotros, el objetivo de estas bestias es que siempre estemos en este samsara, entre comillas, estemos ingresando al holograma Tierra una y otra vez, para ellos continuar con el proyecto.
Si tomamos conciencia, podemos sacarnos este traje, este avatar y volvernos de donde somos originalmente, por frecuencia y vibración. Ya somos creación, somos creados de una fuente divina, pero estamos segmentados. Nuestro objetivo es salir de la cárcel, volver a integrarnos en totalidad de lo que somos en esencia, y por frecuencia y vibración nos vamos justamente al sector que nos corresponda, al lugar que nos corresponda. Pero sí tenemos una fuente creadora. No te la pudiese reflejar específicamente qué es lo que es, pero sí tenemos más arriba una administración obviamente eh, antigua, con la cual se generó toda esta corrupción también, pero tenemos otra que se está creando, que está obviamente encauzando de buena manera todo lo que ya se venía saboteando y maltratando en este plano físico. Muy bien. Muy bien, pues ahí quedan contestadas mis dos preguntas que han sido, pues no las tenía preparadas, pero muy interesante todo lo que nos compartes. Bueno, si quieres continúa con lo que tenías en cuanto a lo que son las actualizaciones que vas comprobando, las investigaciones. Sí, tal cual. Muchos casos donde se ha dado la tendencia donde estas entidades de alta frecuencia se han presentado para poder seguir engañando a las personas. Entonces hay que considerar que estos seres obviamente están detrás de las complicaciones diarias o cotidianas en el ser humano. Para las personas que recién pueden estar viendo este video, existe sí esta manipulación. No es algo que no inventamos, no es algo que viene justamente de algún proceso neurológico como resultado de un mal funcionamiento y la persona se está imaginando, no. Aquí sacamos evidencia que es similar o igual a experiencia que ha tenido personas en otros países, en otros lugares, en otros sectores. Vemos personas de diversos países todos los días. Entonces, existe una continuidad de sucesos, un maltrato específico de ciertas razas que se plasma en diferentes sectores del holograma Tierra o en diferentes países, para que se entienda mejor. Entonces, son los reyes del engaño y van a estar utilizando las diversas estrategias para poder manipularnos. Por otro lado, también están desesperados por este despertar masivo que se ha ido dando. Si bien lo intentaron someter a la humanidad, obviamente con protocolos, por ejemplo, el tema de los pinchazos, ¿ya? La famosa agenda, intentaron someter a la humanidad, pero fue un arma de doble filo. Hay personas que comenzaron a cuestionarse, a ver que había algo raro, que existía obviamente una manipulación detrás de los supuestos líderes políticos, se dieron cuenta que habían rituales, etcétera, ¿ya? Entonces, ese despertar masivo, lo cual también está impulsado por estas ondas de frecuencia o partículas fotónicas que llegan del Sol central, que incrementan la frecuencia Schumann, todo este conjunto de elementos que está obligando al humano que despierte, no todos van a despertar obviamente, pero sí muchos lo están haciendo, estas bestias están desesperadas. Entonces están haciendo este juego, o están haciendo esta cofradía con entidades de alta frecuencia para poder aplicar nuevas estrategias de manipulación. En esa desesperación, ellos han saltado los acuerdos que existen entre la luz y la oscuridad para sostener esta dualidad y han ido más allá, no solamente para obtener el recurso energético de la persona. Incluso en sesión vemos que van quitando o restando energía vital. Eso estaba prohibido. Son dos cosas diferentes. Básicamente le están quitando la vida, le están adelantando que esa persona descarne porque le están absorbiendo su energía vital. Y eso va más allá de lo que cotidianamente se está viendo hace años atrás en las sesiones que estábamos realizando, ¿ya? Y es por eso, están en esa desesperación. Hoy día convergen muchas profecías justamente de este famoso despertar. Y por la misma razón están como contratiempo estas entidades acechando al humano y, si bien van a morir con las botas puestas, pero están actualizando su estrategia de manipulación. Sí, con el simple hecho del envenenamiento al que nos someten tierra, mar y aire, pues ya tienes ahí el acortamiento de energía vital y de vida y de años de vida y de lucidez de nuestra mente con la epidemia que estamos viendo en cuanto a Alzheimer, demencias, que eso yo nunca lo he visto porque recuerdo a mis abuelos y a toda su generación y podía haber algún caso aislado, pero hoy en día, no sé si ocurrirá en todos los países, aquí en España, ves cómo las personas se van haciendo mayores
Y hay muchísimos casos de demencia, de Alzheimer, y todo viene de ahí, de esa contaminación de metales pesados, de todo eso que hacen. En definitiva, lo que están haciendo es reducir nuestros años de vida aquí. Pero, pero para que no, yo creo que para que no accedamos a todo lo que estamos accediendo, para que no nos dé tiempo, en definitiva, de descubrir la granja humana y todo lo que sucede aquí. Totalmente. La idea es que mantenerlos mentales. Cuando tú tienes en la vida cotidiana, una persona se levanta, qué sé yo, 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, toma locomoción colectiva, pierde 1 hora y media promedio en trasladarse, trabaja, está con la mente ocupada en su actividad, tiene que salir del trabajo, viajar. Entonces, no, el sistema está diseñado para que no tengas el tiempo para hacer esa autorreflexión, cuestionarte la realidad y La pirámide de preguntarte Maslow. quién soy, para dónde voy, qué trasciende, qué hago, de qué trata la vida. Entonces, te mantienes mental. Y más aún, si con todo lo que acabas de mencionar te están intoxicando, obviamente generas patología, complicaciones de salud, lo cual va a hacer que tenga otra preocupación adicional. Entonces, la mente está allá, la mente está al otro lado, está allá, pero nunca está contigo mismo. Los grandes maestros hablan de estar en el aquí y en el ahora. Y eso quiebra justamente y es lo que no quieren estas entidades. Cuando estás en el aquí y en el ahora, tú tienes la capacidad de sentirte y saber que existe otro camino, pero la vida te tiene con esta hiperproducción, hiperactividad, sobrepensamiento, para que tú sigas en este bucle. Y pasen los días, y pasa otro día, y pasa otro día, y pasa otro día, mientras las entidades siguen experimentando contigo, extrayendo energía de tu sufrimiento, de tus preocupaciones, de tus enfermedades, y llegaste hasta el último día de tu vida, te sacan, te actualizan los implantes, artefactos, y de vuelta al holograma Tierra. Esa es la dinámica. Sí, es la famosa pirámide de Maslow, que cuando tú estás en mecanismo de supervivencia, luchando por las necesidades básicas, nunca te vas a plantear algo más espiritual, nunca te vas a hacer las preguntas trascendentales, ni vas a sacar las conclusiones, porque la Matrix no te deja, no te da el tiempo, como tú dices. Si es que vas agobiado, pasas todo el día fuera, estás trabajando, normalmente trabajos precarios, dificultades económicas, que si las relaciones, que si luego llegan las enfermedades de los seres queridos. En definitiva, ¿quién se va a parar a plantearse este tipo de filosofías y de situaciones como hacían los antiguos, que tenían otro tipo de vida, eran más observadores y sacaban mejores conclusiones porque yo creo, porque la Matrix no los tenía tan contra las cuerdas, no lo sé porque no he estado en esa época, estoy sacando aquí una conclusión que puede que me esté equivocando, pero en definitiva, hoy en día, quien quiere aprender sobre todas estas filosofías antiguas, enseñanzas ancestrales, si es que no le da margen de tiempo la propia vida, ¿eh? Tienes que estar atendiendo tus necesidades básicas y ya está. De hecho, antiguamente el promedio de vida era mayor al actual, pero sin embargo se lo Exacto. jugaba en contra de estas entidades arcónticas, porque la persona tenía más chance de poder cuestionarse o encontrar alguna respuesta o alguna señal que le activara esa autorreflexión. Por lo Claro, tanto, la acortaron obviamente a un 85 años promedio y la siguen acortando obviamente con todo este envenenamiento. claro. Entonces, de esa forma obviamente sacan rápidamente a este encarnado, obviamente, para volverlo a retornar, pero ya con la mente reseteada. Y lo que medianamente o mínimamente pudo ayudarle a comprender la realidad o entender por qué encarnó o a qué venía, ya se lo borraron y parte de cero nuevamente. Entonces, Claro. en ese romanticismo de la New Age te dicen, no, es que para qué vas a recordar tu vida pasada si fuiste padre, dejaste hijos abandonados, o qué sé yo, te buscan por el lado sentimental, emocional. Claro. Y claro, mucha gente se lo cree, ah, sí, en realidad, sigamos adelante, lo que explicamos delante, ¿ya? Entonces, Sí, sigamos sí, sí. adelante, y lo aceptan. Entonces no está en la autorreflexión, se quedan con la respuesta simple, pero tenemos una cárcel holográfica tan bien diseñada que las respuestas no tienen que ser simples, tienen que ser justamente donde la persona quede pensando y buscando ese mecanismo para que comience a engranar y cuadrar justamente por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, y otra de las grandes trampas de estas entidades son los apegos, razón por la cual obviamente también nos limita a que podamos mirar más allá, buscar alguna respuesta de por qué estamos internados. Entonces, te aferran al apego, te aferran justamente a buscar respuestas que tienen que ver con lo físico.
que aferran a la familia, apegos hacia una persona, hacia cosas, hacia elementos. Pero no somos eso. Todo esto es una construcción, un teatro para manipularte a través del 3D, a través de la fisicalidad y cada vez. Ahí entró una llamada, parece, Patri. Se cortó un poquito el audio ahí en un segundo. A ver, a ver ahora. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Pues sí, sí. Pues lo que tú estabas diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Al final, la Matrix lo tiene muy bien hilado todo para que ese poco tiempo libre que te queda lo dediques a ver series, que ya te preparan ellos para programar muy bien nuestra mente con ese primado negativo y todo lo que hacen, o para que caigas en adicciones buscando el placer inmediato, la válvula de escape de esa vida que ya no soportas, que no te gusta, porque es una vida en la carrera de la rata constantemente, y ahí pues te dan las adicciones, te dan el entretenimiento, el pan y el circo, y bueno, y así pasa la vida de la mayoría de la gente. Es así, es tal cual, de mantenerte distraído. Ya te distraen obviamente con lo que tienes, con tus responsabilidades cotidianas, el dinero, la alimentación, el cuidado de los hijos. Entonces, por la misma razón, el sistema te impone que tienes que tener ciertos cánones o pasar por ciertas etapas en tu vida para que te hagas responsable de lo que estás adquiriendo. De hecho, mientras más cosas adquieres, tienes mayor responsabilidad. Y eso te distrae justamente de las preguntas esenciales o trascendentales. Y así, pan y circo, tal cual. Total. Te voy a hacer ahora una pregunta, Patri, en cuanto Ujú. a en este caso, lo que es la hipnosis regresiva y todo lo que estáis investigando, tanto tú como otros hipnotistas. Y ya que sabemos que estas entidades son, como bien has dicho, los reyes del engaño. Bueno, yo voy a hacer ahora una pregunta como el abogado del diablo, ¿vale? En Ujú. cuanto a lo que es la hipnosis regresiva. ¿Cabe la posibilidad de que estas entidades sean capaces de montar un holograma de todo lo que estáis analizando en la hipnosis y que no sea 100% eso lo que está ocurriendo? ¿Son capaces de hacer eso? Y si no es posible, me gustaría conocer tu explicación y por qué no, eso no es posible. Porque ya sabes que estas entidades se presentan en hologramas, hacen lo que quieren, pueden crear escenarios holográficos a su manera. Bueno, pues otra pregunta que creo que puede ser interesante. Totalmente. Muchas personas hacen esa pregunta. Es totalmente válida. Mira, y aquí cuando, de muchos casos, de sesiones que hemos realizado directamente con la persona, personas que han visto las sesiones, personas que incluso no las han visto, que dicen, no, yo no quiero inducir mi pensamiento, que no quiero, yo quiero tener la experiencia. Perfecto. Hacemos la inducción, lo llevamos a un trance e ingresa en esos planos sutiles, obviamente, y ve todo lo que hay al otro lado. Ves las entidades. Cuando lo hacemos con personas externas, obviamente nos entregan más aspectos de cómo las entidades intentan desviar el foco de la investigación. ¿Ya? Entonces, que igual le explicamos a las personas que ese es el riesgo, no negativo de que la persona va a salir peor, ¿no? Sino simplemente de que se puede perder el foco de la investigación. Entonces le decimos a la persona que tiene que ingresar como un investigador. ¿Qué quiere decir eso? La mente y las emociones quedan en modo avión. La persona entra, toma nota de todo lo que ve al otro lado, toma nota figurativamente, me traspasa la información. Sin embargo, estas entidades colocan y proyectan imágenes, lo que tú mencionabas, un escenario, una puesta en escena, para no ser descubierto, obviamente. ¿Ya? Entonces, para llevarlo más a terreno, de tantos casos, uno de ellos, por ejemplo, donde la persona se ve en una casona, en una localidad cerca de acá de Santiago. Y yo le digo, entra a la casona, ¿te llama la atención? Vamos para allá. Y cuando ingresa, eh, mientras la persona estaba en la camilla, veo que pone su rostro triste, ¿ya? Como una especie de melancolía. Le pregunto, ¿qué es lo que sucede? Me dice, es que apareció mi abuelo. Ya, es que mi abuelo está fallecido. Y claro, le dio esa melancolía. Pero mira otro sector, le digo yo. Mira otro sector la persona y ve a otro pariente descarnado. Y después a un primo también que había fallecido.
Entonces ya al tercer pariente, la persona ya estaba con las lágrimas, perdió el foco en la investigación, ¿ya? Y todo eso fue una imagen proyectada. Nunca fue el abuelo, nunca fue el primo, nunca fue el pariente. Simplemente las entidades tienen esa facultad de poder proyectarte lo que ellos quieren para no ser descubiertos. ¿A qué voy con todo esto? Dentro de esta experiencia y muchas otras, obviamente nos da claridad cómo estas entidades manipulan. Y eso permite que nosotros generemos protocolos para poder identificar que nuestro auxiliar, trabajamos con auxiliar, esté preparado para sacar este escenario y ver quién está tras bambalinas. Ese es el objetivo. Entonces existen formas en esos procesos, en esos protocolos, en la técnica en sí, para identificar de que no es una proyección y llegando directamente a la etiología del problema o directamente identificando a las bestias que están detrás manipulando a la persona que consulta. Muy bien. Pues adelante con lo que quede pendiente. En cuanto, no sé si tienes alguna novedad más que nos quieras compartir. Vamos a estar actualizando también información según lo que vayamos rescatando en las sesiones, obviamente, para que podamos entregar en otras entrevistas. Sí me gustaría, obviamente, como siempre, dejar invitado a las personas que vean las sesiones que están publicadas, que, que revisen, ¿ya? Porque no solamente es la experiencia, hay muchas personas que dicen, oye, esto es mejor que Netflix, ¿ya? Claro, que es un hecho real que está pasando con la persona y lo cual genera después un efecto físico al quitar las bestias y los implantes. Entonces, existe una cronología de las diversas sesiones publicadas que permite de que la persona se vaya empoderando y vaya aplicando las técnicas en su vida cotidiana. Muchas personas han entregado testimonio y hemos publicado algunos shorts de los audios que nos envían en Instagram. Eh, Personas que, por ejemplo, nos contaba de que al comprender la dinámica, la manipulación de estas entidades, pudieron identificar cómo lo hacían en su vida cotidiana. Y a través de la visualización, que es nuestra gran arma, comenzaron a activar o crear protocolos para defenderse y eliminar estas bestias. Esos testimonios los tenemos, los publicamos. Personas que no han hecho la sesión de hipnosis interdimensional, simplemente activaron su poder reconociendo esa luz que tienen dentro. ¿Por qué razón? Porque recalcamos en varias sesiones de que las bestias nos temen a nosotros. Las bestias temen al humano, pero al humano empoderado, al humano que sabe qué poder tiene cuando conecta con su divinidad. No aquel que comienza a ver la vida con amor y todo es benevolente, que esto es un juego, no. Va más allá, tiene que ver con conocimiento puro y el reconocimiento de la divinidad que somos. Cuando la persona dimensiona ese conocimiento y lo aplica en el día a día, comenzamos a hackear la Matrix. Más aún, cuando la persona genera coherencia entre lo que piensa, siente, dice y hace, genera un efecto donde la mente se sincroniza, o el cerebro se sincroniza con el corazón, y se genera un campo electromagnético que inmediatamente hace que la frecuencia y vibración de la persona sea una en particular coherente, y la Matrix tiene que responder a esa nueva frecuencia por obligación. Eso es crear y hackear la Matrix cuando estás consciente. Más aún, si ya no tienen los dispositivos, no tienen los implantes y ya cortamos los acuerdos, pactos o contratos que se tenían con estas bestias. Todo eso está plasmado en las diversas sesiones que están en la plataforma de YouTube para que las personas tengan acceso al trabajo en terreno y la evidencia que allí sale. Muy bien, Patrick. Voy a aprovechar para preguntarte tu opinión sobre el famoso 3.1 Atlas, que parece ser que ahora ha salido del sol en la narrativa que nos cuentan, incluso que hay unas luces, vamos, queriendo ya hacernos creer que no es un cometa, que es una nave. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas y meses, porque está bastante interesante. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Qué crees que puede ser? ¿Puede ser cierto? ¿Proyecto Bluebeam? Bueno, cuéntame. Mira, existen varias aristas acá que coinciden, se sincronizan. Y justamente mencionaste el proyecto Blue Beam. Sin duda uno recuerda las cartas creadas de este juego Illuminati, las cartas Illuminati de Steve Jobs. Entonces él ya mencionaba que una de las últimas acciones de la élite corrupta globalista y satánica, lo que iba a hacer para el control social, era proyectar estas imágenes holográficas en el cielo de una supuesta invasión extraterrestre, entre comillas. Y para mí es más que extraterrestre, todo lo que ocurre desde ese fenómeno es interdimensional. Primero, saber que estas entidades manejan el tiempo y el espacio como quieren,
tienen una gran tecnología, si quieren trasladarse de aquí hasta el otro punto del multiverso, lo van a hacer así, ¿ya? Entonces no necesitas viajar, hacer ese show, ¿ya? Entonces eso ya me causa mucho cuidado. Pero sí, tiene toda esta puesta en escena con el tema Bluebeam, porque también muchas personas están subiendo muchos videos de muchos avistamientos en lugares incluso ya más poblados, así como que poco a poco se está mostrando, ¿ya? Coincide obviamente con estas estelas químicas para generar el efecto a nivel holográfico o tecnológico para poder proyectar esas imágenes, ya aparte de intoxicar. Y también es curioso porque se hablaba tiempo atrás del planeta X, el Hercóbulus, planeta rojo, etcétera. Y hago mención a esto porque acá en Chile, por ejemplo, había un marino astrónomo, estamos hablando de los años 70, 80, muy conocido, de nombre Carlos Muñoz Ferrada, eh, que fue muy respetado aquí en Chile porque él cuando vaticinaba, por ejemplo, algún movimiento sísmico, que es bastante común aquí en Chile, pero muy bien, movimientos importantes, él siempre estaba en el clavo. Y él, en una entrevista incluso que le hacen en los años 80, él describe y habla de un planeta cometa, ¿ya? Planeta porque la masa de este objeto era mayor a un cometa, pero sin embargo este planeta tenía una cola, ¿ya? Que lo caracterizaba como cometa, más aún porque generaba una elipse. Y este viaje lo hacía cada 13.000 años, que coincide perfectamente con lo que pudiese estar acercándose a la Tierra. Entonces hablaba de que esta elipse gira o converge en un sol negro o muerto, luego pasa por nuestro sol y luego se va a otro extremo. Y en ese desplazamiento tiene tres velocidades diferentes. Estamos hablando de un astrónomo en el año 70-80. Y él ya venía estudiándolo del año 1940 en adelante. Entonces, curiosamente, se censuró, no se habló de él desde aquel entonces. Pero justo ahora, convenientemente ahora, se da a conocer todo esto. Incluso este astrónomo, Carlos Muñoz Ferrada, hablaba de que el campo gravitacional de este objeto iba a generar importantes efectos en la Tierra, geofísicos y sociales, ¿ya? Pero se censuró. Eh, Sin duda, una información muy reveladora. Y que todo lo que están hablando del 3 y Atlas no lo menciona. O sea, él puso los cimientos de algo que se acercaba a la Tierra y que llegaba en este plazo, en este tiempo. De hecho, la última vez que apareció, él mismo lo dice, fue cuando quedó esta calamidad en la Atlántida, ¿ya? Y viene justo ahora. Eh, ¿Qué le puedo decir a las personas? Por otro lado, en la investigación que nosotros hacemos en terreno, siempre supimos que existe una nave nodriza que siempre estuvo instalada en Centroamérica, pero que se ha ido trasladando hacia el cono sur, hacia América, dirección Perú. En este momento está en Perú entrando a Chile, una nave nodriza gigante. ¿Y por qué viene? ¿O por qué está? Siempre en las antiguas profecías o grandes profetas que algunos conocidos, como Benjamín Solari Paravicini, el argentino, Nostradamus, hablaba de la gente semilla, de este despertar que se iba a dar en la base del Kundalini Tierra, que era la cordillera de los Andes, y por lo tanto esta nave nodriza se traslada justamente para interceptar o interferir a aquellas personas que están despertando. Y están haciendo ataques importantes, y lo hemos visto en sesión, cómo va más allá del maltrato cotidiano de los casos que hemos visto. Entonces esa nave que se acopla justamente a esta otra. Entonces converge mucha entre profecía, temas estos movimientos que están ocurriendo a nivel astral con esta nave, las manifestaciones o los avistamientos, el testimonio de este caballero Carlos Muñoz Ferrada, entre otros, el tema de las cartas Illuminati. Entonces, es por eso, estamos en un momento donde convergen muchas profecías. A nivel sociopolítico, también hay mucho movimiento. Claro, los medios de comunicación están diciendo que, digamos, cierta narrativa oficial, pero hay mucho movimiento en paralelo que está ocurriendo con cambios que tienen que ver con el proceso evolutivo o de cambio de frecuencia de la humanidad. Y también se están plasmando en diferentes zonas geográficas del mundo. Los medios intentan sostener a través de su falsa narrativa una versión oficial, entre comillas, pero se les está cayendo, se les está drenando. Y eso va a explotar entre este año y el próximo principalmente. Especialmente en 2026, donde va a salir mucha información a flote, donde la mentira era verdad y la verdad era mentira. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Pero veamos todo esto desde el fondo. No nos identifiquemos con lo físico. Si bien siempre es bueno que la fisicalidad se
se ajuste y esté a favor, pero veámoslo desde el fondo, no nos asustemos, porque no va a ser primera vez que vamos a desencarnar. No estoy diciendo que va a llegar algo fuerte, pero en caso que suceda, antes, después, no somos la parte física, ya hemos desencarnado varias veces y en diversas circunstancias, qué sé yo, en accidente, fusilado, no sé, por un problema de actividad natural de un volcán, qué sé yo. Muchas veces hemos desencarnado. Esto no va a ser la excepción, obviamente. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que trasciende, lo que va más allá de lo físico. Ahí tenemos que tener el foco. ¿Qué es lo que llevamos de vida en vida? Ahora, ¿qué es lo que conscientemente vamos a llevar de esta vida a salir del holograma, salir de la cárcel? Ahí tenemos que estar. Muy bien, muy buena explicación, Patrick. Y ahí queda abiertas las posibilidades. Tenemos que estar atentos y ver qué va ocurriendo. Y lo que está claro es que las élites, los que se preparan los búnkers, creyendo que se van a salvar de una posible colisión, pues no tiene ningún sentido, lógicamente, si eso llegara a impactar en la Tierra, ahí yo creo que no hay ningún búnker que te vaya a salvar. O sea que ahí lo que van buscando de nuevo es proteger lo que no somos, que es la materia, el cuerpo físico, ¿verdad? El avatar. Y nosotros, como bien has dicho, lo que tenemos que hacer es bueno, pues avanzar espiritualmente a través de nuestra conciencia y todo lo que vamos experimentando aquí. Yo creo que queda muy bien explicado y vamos a ver qué va ocurriendo porque sin duda son años decisivos, interesantes a todos los niveles. Sí, sí. Tal cual, Bueno, es el momento. Es el momento de enfocarse hacia adentro, de hacer esa autorreflexión, no dejarnos engañar con lo que está pasando afuera, porque claro, el ser humano va a buscar ese salvavidas, eso que allá afuera me indica hacia dónde debo correr, salvarme, seguir, repetir, ¿no? Todo está en cada uno de nosotros. El tema es que no nos preguntamos quiénes somos y qué es lo que trasciende una vez encarnado. así es. Bueno, Patrick, pues por mi parte ya estaría todo. Si por la tuya también está, yo voy a dejar debajo del vídeo tus redes sociales, tu canal de YouTube para que conozcan lo que estás haciendo, las sesiones que son públicas y que estás compartiendo. Y por supuesto vamos a seguir en contacto para intercambiar información y todo lo que nos pueda servir en este despertar de la conciencia. Muchísimas gracias por todo lo que has aportado, como siempre. Y por supuesto que vaya todo genial. Te mando un fortísimo abrazo. Igualmente, encantado nuevamente de acompañarte y espero ya vernos pronto y quizás alguna otra actualización que saquemos como evidencia de campo. Así que un abrazo para ti y todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Muchas gracias, Patri. Un abrazo. Un Chao. abrazo.